Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo el enorme placer y honor de conversar con un entrenador brasilero que está haciendo un trabajo impresionante y muy importante en Colombia. Me refiero a Antonio Rízola, que está conversando conmigo hoy día para conocer de su vida deportiva y del gran proyecto que está trabajando en Colombia. ¿Cómo estás, Antonio? Mucho gusto. Bueno, gusto es mío estar contigo, estar con personas que aman el voleibol, que hacen voleibol por pasión. Yo estoy en el voleibol exactamente por pasión. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hacerme conocer por ti y por sus seguidores. Fantástico. Oye, Antonio, primero quería preguntarte un poco, porque siempre cuando comienzo las entrevistas me interesa saber por qué la gente elige el voleibol, especialmente en un país como Brasil, que todo el mundo sabe que el fútbol es casi una religión. Entonces quería saber un poco cómo son tus orígenes en el voleibol en Brasil. Mi origen en el voleibol de Brasil fue por una suerte increíble, una orientación de un profesor ¿Mm? y una visión futura que gracias a Dios hemos hecho la escoja correcta, ¿Mm? justa. Te digo por qué. Porque yo siempre fui un deportista ¿Ok? que pratiqué de todo más o menos. Me encanta el esporte, me encantaba el esporte, pero yo siempre fui pequeño, Ujú. flaquito y sin potencia, pero con una voluntad de practicar, de estar dentro. Yo era siempre el último en balonmano, en baloncesto, en fútbol de sala, en voleibol, en gimnasia, en fútbol, en todo. Todo yo estaba junto con el grupo y me alegraba el ambiente del deporte. ¿Mm? El único deporte que hizo algún resultado más o menos fue en atletismo, ¿Ya? hacía 110 y 400 metros con valles. Perfecto. Mi profesor, mi ejemplo de vida, Ujú. mi referencia Sí, en la vida y en deporte era un profesor de educación física, José Barreto de Oliveira Sobrinho, perfecto. que falleció el año pasado con 86 años. Mm. Y este profesor, con 86 años, hacía maratón, participaba de competiciones de máster, natación, atletismo. Y en la mi ciudad, Itapira, era una ciudad pequeña de ¿Ya? 70.000 habitantes, y es la ciudad en proporción que tiene mayor número de profesores de educación física Mira, qué y interesante. bien sucedidos. Ujú. Y bien sucedidos, porque él fue un ejemplo para las mías generaciones, antes de mi persona y después de la mía. Perfecto. Yo hacía, entro en la Facultad de Educación Física, en la Escuela de Educación Física, y entro en la Escuela de Ya. Odontología por la mañana y Educación Física en la noche. Ok. Y 2 meses, digo, no, no voy a quedarme cerrado en un consultorio, una oficina, porque la mi vida no puede ser así parada. Y el profesor de atletismo de la universidad, de la escuela, ya en el primer año, me llama y me dice: ¿usted no es de Itapira que compite? Yo dije: sí, soy del profesor Barreto. Ahora usted será mi asistente aquí en la escuela, porque de Itapira se habla atletismo. Y Perfecto. yo empecé a prepararme en el atletismo, preparación física. En 1978, yo en la universidad, viene un entrenador de voleibol de Campinas, que era el tercer equipo de Brasil, y pide a este profesor una indicación de un profesional para ser preparador físico de las equipes del Guarani Futebol Clube. Guarani, un equipo que era muy fuerte en fútbol, fue campeón nacional en 78 de Brasil, y él dice: no, hay un muchacho aquí que le gusta, no es un grande jugador, pero tiene habilidad técnica y puede ayudar. Y me ha hecho la indicación. Yo empecé, y ahí en 79, ya haciendo atletismo y preparación física de voleibol,
Ele me diz, ei, salga del voleibol, salga del atletismo, porque o atletismo em Brasil não passa disso. O voleibol é um deporte que vai crescer aqui. Está Mira, crescendo no mundo e vai crescer. mm, Fica o voleibol. 1979, claro, empecé a hacer já o curso de técnico de voleibol, mm, para não ser só preparador físico, e em 80, com a medalha de Brasil no masculino, claro. vino o boom do voleibol em Brasil, e eu segui esta barca, por suerte, por não escorra, e de uma indicação desta pessoa que sou grato toda a minha vida. Mira, qué linda historia. Además, que buen, como decíamos en Chile, qué buen ojo, qué buena visión tuvo ese entrenador de decir el voleibol es el futuro en Brasil. Claro, porque como dices tú, en Brasil, a principios de los 80, hubo un boom a nivel de selección, a nivel de clubes, a nivel de empresas que empezaron a auspiciar el voleibol y obviamente eso dio resultados que hasta el día de hoy uno ve el voleibol brasilero que está a altísimo nivel. Porque nesse período, 1973, entrou como presidente da Confederação Brasileira de Voleibol Carlos Artur Nussmann. Nussmann, sí, E Nussmann foi a pessoa de visão que disse, não, aqui há que meter plata, há exacto, que fazer inversão, sí, há que fazer marketing, porque este exacto, deporte é um deporte que te dá a possibilidade disto. exactamente. E de 73, quando ele assumiu a presidência, hasta 80, buscando todo e fazendo inversões, enviando os técnicos e treinadores brasileiros para hacer cursos em Japão, em República Checa, em Rússia, em Cuba, saíram de Brasil. Sí, E traíam Matsudaira, vindo ao Brasil 2 vezes a hacer cursos em sí, Brasil. Em 83, eu hice o curso de nível técnico internacional com Elenco Elenkov, burro, que era da sumidade em preparação física como treinador, com canadense Lorne Savula, e ele traía, metia Brasil neste giro de los grandes entrenadores, de los sí, grandes preparadores físicos na área de estadística, e uno que quer, hay com quem aprender e estar seguindo. sí, sí, Esta foi o grande. Nussmann depois foi presidente do Comitê Olímpico sí, Brasileiro, e é malo porque quando uno comete um erro, aí se olvida de tudo que é hecho de bueno. mm, E uma coisa não se pode olvidar: se ele se equivocou em algum momento, que pague o equívoco. Pero sacar o que é hecho por el voleibol, ninguno pode sacar disso em Brasil. es verdad, es verdad. Es linda, es muy linda esa época y yo, como te comentaba, he tenido la oportunidad de conversar con muchos jugadores de esa época, de la generación de plata, con Bernard, con William, Amaury, Brunoro, con mucha gente de esos tiempos y me comentaban cómo fue vivir eso, porque uno como chileno lo veía de afuera, pero uno también después veía el marketing, como dices tú, la venta de camisetas, las zapatillas, Raíña, la revista Saque. Había una locura en Brasil por el voleibol y la verdad que uno entiende de cómo surgió el voleibol y cómo llegó a tan alto nivel. Oye, cuéntame, Antonio, y tú en ese tiempo, en los 80, a principio, ¿cómo fue para ti ir avanzando como asistente, como entrenador? ¿Cómo fue tu historia en ese boom del voleibol brasilero? Exatamente por isso, eu, em Campinas, que esta equipe, que era uma grande equipe de voleibol feminino, ¿Sí? eu pude estar já no primeiro ano que estava dentro do voleibol, vivendo o alto nível, Sí. o melhor do voleibol brasileiro. Mm, Com isso, a motivação de preparar-se era grande. E eu pensava, não posso ser um bom treinador em futuro se não conosco a formação. Aí claro, empecé como treinador, era preparador físico de todas as categorias no Guarani e treinador de até hasta 12 anos, depois hasta 14 anos, e já em 1982, treinando jogadoras de 16 anos, mm, fui por a primeira vez campeão de São Paulo, campeão paulista, ok, ganhando a Paulistano, ganhando Pinheiros, grandes clubes de São Paulo, e eu como interior
a primeira vez que um clube do interior ganha um título assim. Sí, E deste meu grupo, na seleção brasileira de 1987, já tinham 3 atletas deste grupo na seleção brasileira. perfecto. Uma que chegou a ser campeã olímpica com Marco Aurélio Mota Sí. em primeiro campeonato mundial juvenil feminino. Ujú. Em 88, Marco Aurélio Mota sai da seleção nacional e nos invita esta história é muito interessante. Havia um treinador, eu em São Paulo e o Adson Lima em Minas Gerais. Ok, E o Adson foi treinador de X-Tuso, de sí. masculino também. O Adson Lima. E eu e o Adson não podíamos nos mirar do outro lado da cancha que começamos a pelear, Ok. como dois estúpidos, como dois vinhos. Hasta que Nussmann nos chama em Rio, chama a Watson e a mim, persona, e diz: sentem-se aí. Eu quero organizar nosso voleibol de base feminino e vocês vão ser os treinadores. Watson é o treinador e Antônio é o segundo treinador de Watson. Vocês são os que trabalham bem com formação, vão trabalhar com nós outros para o Brasil. E eu mirei a Adson e disse: você está de acordo com isto? Mas sim, já com cara de pelear. O Adson disse: se é para o Brasil, sim. Isso ok. Se é para o Brasil, eu também te suporto. Foi assim na nossa primeira reunião. E Nussmann nos disse assim, Nussmann e Paulo Márcio Nunes Costa. Perfecto. Este nome, você deve um dia hacer uma entrevista, Ujú. porque este é responsável por todo o crescimento do voleibol brasileiro em la área técnica. Perfecto. Perfecto. Ele escolhia os treinadores, orientava os treinadores, junto com Célio Cordeiro, Sí, sí. foi o grande mentor de Ujú. todos os outros. Se você habla com com Bernardinho, com José Roberto Guimarães, este nome pergunta o que significa Paulo Márcio Nunes Costa para vocês. E eles vão dizer, este é o nome. E Sí, jamás uno vê uma foto de Paulo Márcio. sí, sí, es verdad. E aí, Nussmann nos diz, quando vocês vão passar para de ser ninhos e trabalhar juntos? Parem de ser ninhos. E neste dia, foi um tapa pela cara, Sí, começamos a trabalhar juntos. fantástico. Infelizmente, o Adson faleceu em 2006, Ujú. uma morte muito... não poderia morrer nesse momento, mas era sua hora, morreu, e éramos já como dois irmãos, Mira, como dois irmãos. fantástico. Respeito grande e Sí, sempre trabalhamos em la formação. claro. Bueno, eso también, lo que tú comentas, hace mucho sentido en lo que uno sabe del voleibol de Brasil, junto a lo que estamos conversando de la visión de Nussmann, de todos los entrenadores, del trabajo técnico, pero también un poco esto de ir buscando una escuela de voleibol de Brasil, porque antiguamente mi papá fue entrenador y jugó también en los 60, en los 70. Se hablaba mucho que había una escuela japonesa, una escuela rusa, una escuela checa, y Brasil, como dices tú, fue tomando lo mejor de cada uno y creando su propio voleibol, porque en el fondo, yo por ejemplo, cuando hablaba con William, él me comentaba que en su época los jugadores no eran muy altos, entonces tenían que jugar más rápido, inventar jugadas, el saque viaje, que son muchas cosas que estaban inventando para ser mejores que los rusos, que eran de 2 metros, enormes. Entonces fue dándose esta escuela de voleibol brasilera que ha marcado tendencia mundial, y la verdad que uno lo ve hoy día y entiende un poco de dónde viene. ¿Te fijas? Es muy E interesante. mesmo dentro de Brasil, Pedro, há uma mescla de voleibol de São Paulo, de Sí, Rio, do Rio Grande do Sul, do claro. Nordeste. Ora, Nordeste tinha a característica de defesa, de Ya. volume de jogo, porque Sí. não são pessoas altas aí, Ok. todos defendiam muito, Sí, e a técnica de defesa mais ou menos similar ao japonês. perfecto. O Sul era força, era mais ou menos igual à escola russa, com Claro. Ajá, força. con fuerza. Rio de Janeiro é a escola del malandro,
Sí, de la playa, de sí, jugar en la playa. exacto. Usted quería saber de voleibol, iba al río en el posto 6, que estaban todos ahí de voleibol jugando con la señora, con los señor, que eran los viejitos que hacían estos jóvenes en la época, Jorjão, Bernardinho, e saíram ali, de Bebeto de Freitas, e saíram ali da Sí, praia. sí, E esta mescla, que Paulo Márcio foi o mentor de esto, de mesclar estas pessoas com ideias novas e com ideias tradicionais, e mesclar isto ao nosso biotipo, ao biotipo brasileiro. exactamente. Em 87, em 88, Paulo nos pide, quando salga do país, com as câmaras, aquelas câmaras Panasonic VHS, Sí, grande, filmem todo que você vê de centro de treinamentos em Europa, em Japão, porque um dia vamos ter o nosso. sí, E o que hacíamos nós outros? Filmávamos, se hacía claro, fotografia, sí, todo em papel, não existia sí. digital, e passava Paulo Márcio, que estudava como poderia ser o nosso. Mm, Em 2000, ele começaram a construir o nosso, em Saquarema. Em 2004, se quedou pronto, listo. Agora você veja, 85 começou a ser filmes. mira, Praticamente 20 anos depois, é que hemos tenido, ou 20, 85, sim, claro, 20 claro. anos depois, tenido o nosso centro de treinamento em Brasil. Isto tudo também hace parte del crecimiento, porque allí se entrenaba y se entrena hasta hoy, mayores, menores, masculino, Sí, femenino, todos conviviendo juntos y los jóvenes viendo sus ídolos allí al lado, entrenando con ellos. sí, es muy bonito eso. Yo tuve la oportunidad de ir como jugador a un sudamericano juvenil en el 86 a Sao Paulo. Y tuvimos una oportunidad de ir al centro de entrenamiento de alto rendimiento. No me acuerdo el nombre, pero era un centro enorme, muy, muy grande. Y ahí uno, Este centro que usted fue en São Paulo ¿sí? era Ibirapuera y Mira afuera. ese sudamericano fue en el Poliesportivo de Ibirapuera. Ahí jugamos, exactamente, en ese gimnasio, muy lindo, pero además fuimos a otro centro de entrenamiento que estaba un poco fuera y era muy grande y nosotros estábamos muy sorprendidos por el tamaño del gimnasio, la cantidad de gente entrenando y como dices tú, gente joven, gente más grande. Claro, y uno de Chile decía, aquí esto es imposible alcanzarlo nunca, así que era muy espectacular. Y claro, y uno entiende esto también de la visión de los entrenadores, los jugadores. Lo que tú comentas es muy interesante, esto de grabar los partidos, porque hoy día con la tecnología en YouTube está prácticamente todos los partidos y uno puede ver y con un computador y hay software de estadística, pero antes era todo, como dices tú, manual, a lápiz, papel, las películas se cortaban con tijera. Era una época muy romántica, muy bonita, pero claro, un trabajo súper importante. Hacíamos en la Olimpíada de 92, Mm, hacíamos la edición del vídeo, claro, el staff, junto con el especialista en tecnología, sí, con dos videocassetes VHS, claro, marcando los tiempos. Oh, mira, estación en el tiempo 1 minuto, 3 segundos, así. Estación, y después de marcar todo en uno, pasaba en un otro las ediciones. Locura. Hoy con un clic, usted sí, tiene la edición de todo el juego. es verdad, es Pero verdad, esto nos facilitó mucho el entendimiento del juego claro, y el entendimiento de los recursos que usted puede tener para exacto, trabajar. Esto, exacto, nuestra generación de entrenadores, facilitó mucho esto. sí, Y esto es un problema que después, al final, quiero hablar contigo sobre eso. O perfecto, cuánto la influencia de la estadística hoy sí, influencia en la preparación, mira, tanto para el lado bueno como malo para entrenadores y sí. atletas. Es verdad, es verdad. Quería un poco, sí, es muy interesante para conversarlo después, pero también quería un poco comentar esto del trabajo del voleibol y la forma de cómo enfrentar el juego mediante todos estos datos, estos análisis que ha permitido a Brasil crecer tanto, pero también, como dices tú, hay un tema que también de nuevo, como chileno, lo vemos mucho
también la cantidad de gente que hay. En Brasil el número de gente y deportistas, de jóvenes, hombres y mujeres, es enorme. Yo me acuerdo también una vez fui a un campeonato escolar a Curitiba y a los niños del colegio les daban todas las facilidades del mundo para que jugaran voleibol. En Chile es muy difícil, acá primero el estudio, el trabajo y después el deporte. Entonces también hay una política de país que ayuda mucho el voleibol. Y obviamente en Brasil ustedes son muchos millones y también hay mucha gente, quizás me equivoco, pero eso es lo que uno ve de afuera, no sé. Dime tú. Perdóname, não há Ok. uma política do país para deporte em nenhum deporte. Mira, Em nenhum deporte. Não há uma política do país. O que existe é uma paixão por el voleibol e los del voleibol que se apoyaron claro, en, en esta idea de 1975, sí, 80, de los años 80, crecieron con esta imagen. Los jóvenes crecieron viendo sus ídolos en claro, sí, televisión y con esto se queda más fácil organizar los torneos con grande volumen, porque como usted bien dice, muchos praticantes, muchos. En sí. las selecciones de base, yo miraba por año mínimo 600 niñas de selecciones regionales. De selecciones, imagínate, ¿no? Sí, es una locura. Claro, Exato. Então, o volume era muito para sacar 30, 40 para ser um grupo de lo observação mejor, minha de lo por mejor. 4 años. Exactamente. Bueno, es interesante eso porque quizás yo estaba equivocado con respecto al tema del apoyo estatal o de las leyes. Uno tenía pensado eso equivocadamente, pero bueno, está bien, es interesante saberlo porque claro, uno cree que es eso, pero bueno, sí, bueno, es verdad, cuando hay ídolos y uno puede verlo y ver que triunfan, hay mucha motivación y finalmente un E joven aí vêm as crece como ellos. iniciativas Claro, privadas, exacto, iniciativas de clubes, sí, como Minas Tênis Clube, o clube que saiu Xisto, sí, Minas Tênis Clube como Paulitano, como Pinheiros, como Sodipa, no Rio Grande do Sul, como exacto. Praia, em Minas também, Pirelli, como Bradesco, Álvares Cabral. Atlético Em Boavista. cada Sí, sí. estado tem um clube, clube que hace inversiones grandes em voleibol. Mira, fantástico. Bueno, lo interesante de estas conversaciones es que uno aprende todos los días. Uno aprende y sabe mucho porque Claro. finalmente el voleibol tiene mucha historia y Brasil obviamente es un país que ha sido líder en Sudamérica y en el mundo, en muchas cosas. Esto del voleibol, de jugar, de que se ve tan fácil jugar voleibol cuando uno ve a un equipo brasilero, las mujeres É. como juegan con, casi bailando, los hombres como, bueno, el famoso juego bonito del fútbol, yo creo que es más lindo el voleibol que el fútbol, pero bueno. Muito mais plástico, muito mais Sí, plástico. totalmente. Oye, Antonio, ¿y cómo fue? Bueno, ya hablamos un poco de tu historia en Brasil, del desarrollo del voleibol, que fue muy interesante. ¿Cómo fue para ti seguir avanzando en los años 90, el 2000, para que finalmente lleguemos al proyecto Colombia? ¿Cómo fue para ti todo ese periodo? En los años 90, yo empecé con la selección nacional en 89, ¿Ya? en el campeonato mundial de 89, que fue en Perú, ¿Ok? en Perú, Sí, sí, como asistente de Watson. Y ahí nos quedamos, Brasil había ganado el título, primero título mundial juvenil en 87 en Corea sí, sí, con Marco Aurelio Mota, sí, y en 89 Marco pasa para selecciones mayores claro. y yo y Watson empezamos con las categorías menores. En el mismo año de 89, Marcos sale y hicimos el primer campeonato mundial menores, que fue en Curitiba, Ujú. donde por la primera vez estábamos ganando a Rusia de 2-0 y perdimos el tercer set y Mira, perdimos 3-2 este partido, con Ilma Cardeira, con Leila Barros da Zurda, y me con pareció Ana Paula Conelli, un equipo maravilloso, muy lindo. y perdimos 3-2 ali. Pero ya se vio un potencial mundial, porque ya fuimos subcampeones mundiales. Sí, Y en 89, en el juvenil, ganamos el bicampeonato juvenil. sí, En 90, Marco Aurelio sale y Watson y yo asumimos las tres categorías, perfecto. menores, juvenil y mayores, femeninas de Brasil. Y seguimos trabajando juntos hasta la Olimpíada. Ganamos por la primera vez la Olimpíada de Perú, Sí, participamos
Y no, porque 87, 80 y 80 foi boicote. O Brasil foi por boicote, foi Sí, sí, invitado. a Rusia, Aí, sí, em 92, ganamos o cupo, em 91, o cupo a Peru, em exacto. São Paulo, em um sul-americano, Sí, e qualificamos a Olimpíada de 92. Barcelona, Finalizada a exacto. Olimpíada de 92, que hicimos com esta geração o quarto cupo, esta geração hecho medalha de bronze com Bernardinho em Sí, 96 e medalha de bronze com Bernardinho em 2000, exacto, exacto. seguido. Sí, Em 92, finaliza a Olimpíada, eu me quedo em Itália como ya, treinador de Itália. E pergunta a este Paulo Márcio: Paulo, tenho uma invitação para trabalhar com o clube italiano. E você me diz: eu não quero sair da seleção brasileira. Ele me diz: não, para ti é fundamental, uma oportunidade de vida, ter 3 filhos pequeños, ellos van a ser educados en inglés, en italiano, usted va a tener la oportunidad de ir, se queda 2 años allí, y vuelve, tu cupo aquí en la selección brasileña está reservado, usted vuelve más maduro. fantástico. Y yo fui para estudiar, para trabajar por Claro, 2 años, 92, 92, 93. sí, Italia me invita para continuar, yo me quedo hasta 97, perfecto. cuando mi suegra tiene un problema de salud y mi esposa quiere regresar a Brasil. Cuando regreso en septiembre de 97, Paulo, llegué en Brasil. Ok, empieza a girar el Brasil porque usted coge la selección menores en 98. Mira, Y ahí fue también un momento que siempre alguien en mi vida me orienta y me direcciona para hacer las cosas correctas. Empiezo a girar el país y encuentro una selección, niñas en Recife, en Porto Alegre, en São Paulo, en Río, en Minas, una selección verdaderamente nacional, que ahí de este grupo salió Sheila, Fabiola, Sassá, Paula Pequeno, Jaqueline. sí. Este fue el grupo de Olímpico después, que ganó los 98. Juegos Olímpicos en Beijing. Exatamente, Exacto. exatamente. Sí. Aí, a partir deste grupo, recuperamos o título mundial juvenil em Sí, 2001, que já não havíamos ganado mais. Ganamos o segundo em 89, o terceiro foi em 2001. E deste grupo, eles chegaram a campeão olímpico em 2008. sí. Qué locura. Alfredo, não existe novidades no voleibol. Sempre eu creio em processos. Sí, E um processo te leva a 8 ou 12 anos a chegar a um resultado desde que exacto, você siga o processo. Se você exactamente. sigue um processo, tanto no atleta, como em treinadores, como equipos, vão ser resultados 8, 12 anos depois, não de uma. No es É inmediato. muito No, difícil que al salga de tiro. Sí, uma. exacto. Bueno, Ninguno cria nada de nada. uno ha visto procesos famosos del voleibol mundial, por ejemplo, bueno, el brasilero, el de Estados Unidos, el equipo que salió campeón olímpico en Los Ángeles. Fue un proceso muy largo. Bueno, el proceso que hemos visto también, que fue de las peruanas, también fue un proceso largo que comenzó con Akira Kato en los 60, los 70. Akira Kato, exatamente. Un proceso largo, largo, largo. Y cuando, claro, cuando creen en los procesos y son continuos y son consistentes, el resultado después es muy bueno. Lo que ha pasado ahora en Italia, en Polonia, hay muchos países que han hecho procesos largos y lo han continuado. Y eso es lo importante finalmente, que para que Eu no... vou dar-te 2 exemplos bem distantes. Sí, Quem nos ensinou a importância do processo foi Matsudaira, sí, com o processo de Japão, para exacto, ganhar o título olímpico em claro, Japão, sí, e Koji Kojima. Os dois, Koji Kojima e Matsudaira, sí, foram os dois que começaram a ensinar ao mundo que não vão ganhar voleibol com os russos com força solamente, claro, com processos. E nos ensinou isto. Passe o tempo, todos que chegaram a títulos olímpicos e a grandes resultados internacionais hicieron seus processos. exactamente. O Brasil, para ter um processo e ser equivalente ao mundo, necessitava trabalhar mais que todo o mundo, Sí, porque
El Brasil no era un biotipo más fuerte, un claro, biotipo más alto, un biotipo más veloz. No claro, existía esto. sí, Ahora, había que entrenar más, prepararse mejor. Y sí, el Brasil, Nusman, el Paulo Márcio, vamos preparar las bases. exactamente. Vamos preparar las bases. Y preparando las bases, empezamos a demostrar al mundo que nosotros no hacíamos un proceso en mayores. Teníamos que empezar un proceso en menores, en pequeños, porque en Brasil no existe política deportiva Mira, para formación yo pensaba que psicomotora, sí, para yo pensaba que había formación, política. Mira, entendeu? Não existe em Brasil uma política desportiva claro, nas escolas para psicomotricidade, educação motora mesmo. sí, Agora, você corria um atleta de 14 anos que não era coordenado, não tinha coordenação. claro, mira, Aí começamos o processo antecipadamente e hoje todo mundo entrena igual a nós outros. sí. Ao Brasil, aí se queda mais difícil que o Brasil ganhe. Exactamente, claro, porque hoy día a nivel de mujeres o hombres, a nivel como de los primeros 5 o 10 mejor equipos, son muy parejos. A veces gana Brasil, a veces pierde, pero siempre es muy parejo. Y sucede, como uno como espectador, que ve que prácticamente todos juegan muy parecidos, hombres, mujeres, salvo a pequeñas excepciones a veces. Antiguamente, como hablábamos, era muy marcada la diferencia, pero hoy día es muy similar, entonces, claro, es muy difícil diferenciarse. Hoy día, por ejemplo, en mujeres, Turquía está muy arriba, en hombres está muy fuerte Italia o está Polonia, pero son equipos que pueden perder contra Brasil, contra Eslovenia, contra Francia, porque son muy parejos los equipos, pero es interesante esto del proceso, de que no son equipos parecidos, son todos países que han trabajado décadas para llegar donde están hoy día. Y tienen ligas muy fuertes Não há también. tanto, não há tanto na marcação. Este equipo juega solamente na força. Esta Claro, juega claro. solamente na velocidade. Hoje todos unem velocidade, força, iniciativas, criatividade. Hoje todos Sí, utilizam os mesmos recursos. es verdad, es verdad. Bueno, y el voleibol ha cambiado muchísimo. Desde que tú jugaste al principio, yo jugué en los 80, a hoy es otro deporte. Es muy distinto, la potencia, la estatura, las reglas, pero sigue siendo un deporte muy hermoso y que a mí me gusta ir hablando y conociendo gente como tú, que son, tú eres parte de la historia y estás construyendo, y estás escribiendo historia hoy día, porque Brasil tiene una historia maravillosa el voleibol y lo que tú estás haciendo en Colombia también es historia, es muy histórico, porque como sudamericano uno siempre decía Brasil, Brasil, Argentina, mujeres, Perú. Pero de pronto uno dice, Colombia es importante, Colombia está jugando preolímpico, ganando sudamericano, ganando aquí y allá. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, uno sabe que está Antonio y también gracias a Antonio Shisto, nuestro gran amigo, que estamos en contacto contigo hablando. Quería un poco que me contaras cómo nació este proyecto, cómo surgió, cómo te dio a ti la motivación para irte a Brasil y comenzar algo nuevo en un país que no tenía tanta historia, tan famoso como Brasil, pero obviamente sí hay mucho voleibol. Cuéntame un poco cómo nació esa historia. Esta história nasceu de uma forma muito interessante. Primeiro que Colômbia havia um presidente que você provavelmente lo conheceu, o senhor Rafael Lloreda, que foi presidente da Federação Colombiana e presidente da Confederação Sul-Americana de Voleibol. Sí, E sempre apoiou muito a toda a Sudamérica. O senhor Rafael era membro do Comitê Olímpico Colombiano, claro, tesoureiro do Comitê Olímpico Colombiano, e me invitava para vir aqui. ya, Rafael sale de presidência, entra Carlos Grisales, engenheiro Carlos Grisales, que me invita para venir. E eu disse, Carlos, perdóname, eu não vou sair de Brasil. Eu me trabalho aqui para ir trabalhar em Colômbia. sí, Eu estudo Colômbia há mais de 30 anos, porque mira, jogo contra a Colômbia. claro, E jamás perdi um partido para a Colômbia. sí, Conozco muito bem Colômbia na estrutura de afuera e de hacia adentro, claro, porque Colômbia não juega jamás um campeonato como um país. Ella juega los atletas de un departamento, no hablo con atletas del otro departamento. ah, mira,
hace un punto, yo conmemoro con mi amigo de São Paulo, y usted conmemora con su amigo de Río de Janeiro, Mira, mira, interesante. para hablar Sí, de Brasil. Así. claro. Ahora, no existía una integración nacional Ya, dentro del equipo. Iba a un campeonato menores, un entrenador. El campeonato juvenil de la misma generación era otro entrenador con otras 10 atletas. ya, Y perfecto. no es que en Colombia hay un volumen de atletas tan grande así que se puede cambiar 10, 8 atletas de un campeonato a otro, de la misma categoría. Ahora, hay problemas de conflictos de intereses internos muy grandes. Y esto limita el crecimiento Lógico, del voleibol dentro del país. lógico. Yo, en 2016, yo ya no estaba como entrenador en Brasil desde 2010, Ya, porque Ari Graça, que hoje é presidente da Internacional, sí, eu chego do Campeonato Sul-Americano em menores de sí, Peru, que ganhei, classifiquei ao Mundial. sí. Ele vem e me diz: último campeonato tuyo como entrenador. Ve, Por quê? Porque você vai agora trabalhar na posição de Paulo Márcio Nunes Costa como orientador de los entrenadores masculino e feminino de la base a maiores. ok, Você se relaciona bem com todos, conhece o voleibol e necessitamos. Paulo Márcio já não está mais com saúde para viajar, para estar acerca do campo, e quero que você assuma a posição dele para preparar o Brasil para 2012, Londres, e claro, 2016, Brasil. perfecto. Isto ao lado de Paulo Márcio. Mm, perfecto. Paulo Márcio comigo. Sí, Disse, não, eu não tenho condições de assumir a posição de Paulo Márcio, que sempre foi a pessoa que nos orientou. Eu não sí, tenho essa capacidade. E Paulo me disse, estou contigo, não te preocupe. Eu digo, não, se você está comigo, eu posso assumir. Pero um dia quero voltar à cancha, porque não quero ser dirigente. Eu creio que posso trabalhar muito tempo mais dentro da cancha. Pero se o Brasil necessita deste meu trabalho agora, hago com Paulo Márcio e na minha espalda. E ali dijo, ok, ahora, a partir de hoje, septiembre de 2010 ya, e hasta 2016, eu hice esse trabalho com ya, Paulo Márcio na minha espalda e, claro, graças a Deus, ganhamos todos os sul-americanos, ganhamos os mundiales, sí. ganhamos medalha de ouro na Olimpíada de Londres, en el feminino, Femenino, claro, y plata en más. plata del masculino en Londres y en Río, oro en el masculino y el femenino nada. Sí, Finaliza, cambia el presidente de la federación, claro, Ari va para internacional sí, y en 2016 ganamos la medalla de oro en Brasil. El premio que recibí fue, hasta luego, no, usted no sirve más para nosotros. ah, así. En Chile decimos es el pago de Chile, así se dice en Chile. No, ¿mas por qué? Mi trabajo no está bueno, no, simplesmente queremos cambiar y usted es una persona muy cara para Brasil. Mira, bueno, Puedo discutir, cuestionar una escoja tuya, usted tiene claro, derecho, el jefe usted tiene sí, derecho de hacer lo que quiera. Yo salí, claro, cumplí mi trabajo aquí, claro, quiero volver a la cancha. ya, Vamos a ver cómo vuelvo. sí, 10 días pasados, inicio de octubre, me llama el presidente de Colombia. Colombia. Hey, ahora es el momento, ¿no? Ahora usted Ahora puede sí, venir. Ahora sí. ahora sí, Yo le dije, Carlos, ahora no, calma que tengo que estudiar. ya, Para mí fue un choque fuerte salir de Brasil después de 28 años trabajando allí, exacto. haciendo tanto como entrenador como manager. Yo tengo que pensar un poco. Sí, En noviembre pasa el accidente con la Chapecoense en Medellín, sí, 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 exacto. donde mueren 72 deportistas en un Sí, accidente horrible exacto. del equipo de la Chapecoense. Sí, Y en 2 días, Colombia se une y hace un funeral para los atletas brasileños, las personas brasileñas, de una conmoción mundial. sí, Y esto me ha hecho pensar, espera, si este país no es unido dentro del deporte, él puede ser unido, porque demostró una unión, una compasión con Brasil grande,
Y sí, esto quiere decir que las personas son buenas. Existen personas malas, pero la índole, la formación del país es buena. claro, Llamo a Carlos y digo, Carlos, ahora estoy motivado para ir ahí por este motivo. Colombia demostró que puede ser unida y yo quiero hacer ser unida dentro del voleibol. Y Carlos me dice, ok, cerramos el contrato. Falei, no, señor, yo quiero ir hasta ahí, hablar con usted y con el comité ejecutivo para hacer mi propuesta. Y claro, vino 16 de diciembre de 2016. perfecto. Llego con todo el comité y digo, señores, vengo, pero a partir de hoy, ninguno de ustedes entra en mi camarino. Está bien, claro, Ningún dirigente va a hablar con el atleta antes de un partido. ya, Ningún dirigente va a decirme, esta jugadora puede ir para la selección, esta no puede. perfecto. Esta es hija de mi amigo, esta no es hija de mi amigo. Esta es de São Paulo, puede. Este de Río, no puede. Yo Mira, quiero tener libertad total para trabajar. Y más, no voy a traer para acá los entrenadores, mis staffs de Brasil. Yo quiero formar entrenadores, preparadores físicos, colombiano, fisioterapeutas, estadísticos colombianos, perfecto. para que en el día que yo salga de aquí, usted tenga alguna cosa para continuar ese trabajo. Mira, Yo creo que podemos hacer alguna cosa grande. fantástico. Podemos hacer alguna cosa grande. Sí, Cursos de capacitaciones a entrenadores, modelo de trabajo técnico para todos los departamentos y yo escojo los entrenadores desde la categoría sub-17 hasta mi asistente en la mayores. sí, Todos yo escojo en primera persona para seguir la filosofía de trabajo. Y perfecto. ellos dijeron, Ok, sí, señor, ya, ok, si es así, vamos. Y empezamos a trabajar de esta forma en claro, el día 5 de enero de 2017. 7, perfecto. Bueno, bueno, y como dices tú, el proceso, es el proceso. Y hoy día uno ve el equipo ganando, creciendo, jugadoras jóvenes, más altas, más fuertes, un estilo colombiano de voleibol muy bonito. Bueno, el proceso Y está. ahí, este proceso, claro que no soy idiota al punto de decir, este proceso empezó conmigo. No, el grupo mayores que estaba en Sí, Colombia era un grupo que ya había 3 o 4 atletas que había pasado el momento de salir, de retirarse. claro, Y otras atletas que necesitaban tener oportunidad para crecer y buscar otras atletas para claro, sustituir sí, estas que salieron y garantizar la continuidad futura. Ahí, en el mes de enero, yo giré el país para escoger un grupo de atletas con biotipos que me interesaba claro, para empezar un nuevo ciclo. sí, Y en este momento había una posibilidad de participar de un campeonato mundial menores, que Colombia jamás había participado en un campeonato mundial menores. Yo dije, Carlos, yo quiero organizar un equipo. Usted me da enero, febrero y marzo para entrenar y en abril, primera semana de abril, en Cuba, hay la Copa Panamericana, que hay un cupo para Sudamérica en el campeonato mundial. claro. ¿Y con quién iba a pelear este cupo? Con Chile. Está bien, Yo quiero pelear por este cupo allá, porque ya estaban clasificados Brasil, Argentina y Perú. perfecto. Yo quiero pelear por este cupo con Chile, en Cuba, en la Copa Panamericana. Aí Carlos me diz, eu te contratei para ser treinador de la maiores, não para ser treinador de la menores e em Cuba. Eu digo, eu não te pedi plata para isso. Eu te digo que é meu trabalho. E se eu quero quedar-me em Colômbia mais tempo e fazer um processo, eu tenho que pensar com o grupo de la base. Perfecto. E ali eu quero ganhar este cupo al mundial e vou a seguir com este equipo. Ele me disse, está bem, pero não posso dar-te todo o tempo. Ele me deu 10 dias em enero, 10 dias em fevereiro e 20 dias em março. E trabalhei com este grupo. De este grupo, resumen,
jugamos el primer partido de la Copa Panamericana con Cuba, perdimos 3-1, y Tomás, que era el entrenador de Cuba, un amigo mío que ya era amigo a más de 20 años. Sí. Le digo, Tomás, vamos a hacer la final. Y Tomás me dice, profe, calma, vai com calma. Vamos, nos vemos en final. Y allí estaba Dominicana, con este grupo que hoy clasificó a Sí, Olimpíada aquí, claro, grupo fuerte, sí, fuerte, alto, fuerte. Estaba Cuba, que había un sí, grupo fuerte. sí, Había Chile, que era un grupo más consistente de volumen de juego bueno. claro, Y yo digo, vamos a jugar. Resumen, 4 días después, final, Colombia y Cuba. Y en esta final, Colombia gana su primera medalla de oro en una competición de voleibol internacional. mira, Ganamos 3-0 de Cuba, ali dentro de Cuba. en Cuba, Esto, dentro de Cuba, ganamos de Cuba 3-0. Foi a primeira vez que ganhou um partido de Cuba, a primeira vez que ganhou em semifinal de claro, Dominicana, e salimos adelante del Chile, classificamos ao Mundial. mira, E isto, quando uno vê esta vitória, empieza a creer que mi trabalho pode ser bueno. exacto, Cree en el proceso. De exacto, este grupo que ganó el campeonato allí, 4 atletas. La segunda pasadora, Angie Melissa, las dos centrales, Dalevis y Valerín Carabalí, Dalevis Mosquera y Valerín Carabalí, y Ana Karina Olaya, las 4 subieron para la categoría mayores ya en 2017 claro, y empezaron el proceso con 16 años con el equipo mayores colombiano. mira, fantástico, ¿Entiende? Y siguieron todo este proceso. claro, qué linda Não historia, porque era de aqui, de ali, não, por qualidade técnica e por trabalho. Com isto, as jogadoras maiores começaram a crer que se podia. E sí, eu empiezo a trabalhar com as maiores no dia 27 de maio de 2017 e claro, las pergunto: ¿Usted cree que um dia podemos ganhar o Brasil? Elas me dizem: Oh, profe, ganar a Brasil? Dice, Carlos, hasta luego, eu me vou. Quedar-me trabalhando com quem não tem ambição, quem já entra na cancha derrotada e claro, perdeu um partido, eu não trabalho assim, eu trabalho para ganhar. sí, Puedo não ganhar nada, mas creio sempre que puedo ganhar. exacto, E aí Carlos le disse, o professor se vai, porque vocês não têm coragem, não querem crescer. Aí eu disse, não, agora vamos. Eu disse, não vamos ganhar o Brasil hoje, vamos ganhar o Brasil um dia. claro, Vamos tentar trabalhar para isso. Resumen da história, e na semifinal de los Juegos Panamericanos de Lima, ganamos a Brasil 3-2, perdendo 2-0, e hicimos a final de los Panamericanos. sí, Este proceso se consolida por las vitórias, não exacto, por mi discurso ou por el treinamento. sí, resultado, Infelizmente, en el deporte, el trabajo, la victoria es que se hace creer uno que puede ser o no. Usted puede trabajar maravillosamente bien en todos los sentidos, no ganó, no te mantienen trabajando allí. es verdad, es verdad. Oye, oye Antonio, y cómo es hoy día en Colombia el voleibol? Porque obviamente el equipo femenino ha provocado una revolución. Yo entrevisté hace un par de meses, o el año pasado, a Miguel Ángel Martínez de Colombia, jugador de la selección, un zurdo que juega bien en España. Bueno, y le preguntaba también cómo es hoy día el voleibol en Colombia, cómo funciona, si la gente lo quiere, porque también Colombia el fútbol es muy fuerte y hay otros deportes como el ciclismo, el levantamiento pesas, Patinagem, gimnasia, son pesas, deportes boxeo, los muy deportes importantes para todos. individuales son Sí, los son deportes. muy fuertes, ciclismo son excelentes. ¿Y cómo ves tú hoy día el desarrollo en Colombia y mirando también a futuro? Porque obviamente todos estos procesos, la idea es que sean proyectables a largo plazo. ¿Cómo lo estás viendo tú hoy día? Yo digo que el proceso interno en Colombia es muy difícil Ya, porque
los, los dirigentes colombianos esperan más lo apoyo del gobierno que correr atrás de un patrocinio o de plata. Perfecto, Esto entiendo, es un gran empecillo acá, entiendo. porque, ejemplo, hay que tener una Superliga en Colombia. No tenemos un campeonato nacional, una Superliga aquí. Ya, Como el momento de 2019, 2020, estábamos con toda condición, entra o ministro do Esporte, o primeiro ministro do Esporte, Ernesto Lucena, ya, e me diz, professor, o que necessita para crescer aqui? Necessita aumentar o volume de participantes e que o voleibol interno seja mais forte, com maior número de participantes, e com isso vamos ter uma melhor qualidade interna. sí, Ele me disse, que é isto? Uma Superliga. Ele me disse, quanto custa? Eu lhe disse, com 8 equipos, custa $1 milhão. sí. Ele me disse, eu pago. Mira, Ok, ahora vamos a hacer. claro, Hicimos uma primeira Superliga com ya, acordo com os clubes que participaram. Foram invitados 10 clubes, claro, 8 clubes, ya, e com esses 8 clubes, a minha proposta foi vinculá-los a uma universidade. perfecto. Por quê? As atletas jovens de Colômbia saem para estudar nos Estados Unidos, porque aqui não existe voleibol interno Claro. e a escola não as apoia. Las ligas ya Ahora, son fuertes, estas unimos, ligas, sí, unimos a la universidad, ya, ellas ganan claro, beca de estudios de la sí, universidad, estudian aquí, no necesitan salir con 18 o 19 años, exacto, juegan aquí y siguen la Superliga. Y las 8 universidades, 2 del centro, 2 de la zona de Cali, que son las zonas más fuertes de voleibol, claro, una del norte de la zona cafetera, ujú, una de la zona del Atlántico y otras 2 de otros puntos de ya, Colombia. Para llenar el país, claro, cada zona tiene un representante. Resulta que se hace esa Superliga, ya empieza una acción política donde no, porque hay que invitar esta otra universidad y hay que invitar esta otra universidad. ya, Aí já subiu para 10, o custo já subiu para tanto, o ministro mantuvo, pago. Vino a pandemia, ah, vino uf, a pandemia. Não se pode no se seguir, dice, ok, claro, não, vamos hacerlo. Hicimos em Borbujas, foi hecha em Borbuja, e foi um sucesso. ya, Para o próximo ano, não há mais pandemia, se hace com o Ministério pagando 50% do custo claro, e os clubes têm um ano para buscar 50% do valor para pagar os custos da Superliga. ok, E meu discurso com eles sempre foi: senhores, há que ser profissional. Contratamos um manager para a Superliga e se este manager não acha um bom trabalho, lo manda a casa e contrata outro. exacto, Ustedes, los 10 equipos que participan de la Superliga, son los dueños, metiendo plata y ganando, porque vende para la televisión, claro, vende para la radio, vende para patrocinadores y se mantiene con la venda de esto. 50%. Ningún equipo se inscribió mira, porque no había plata. claro, Porque la mentalidad de Colombia no es inversión en deporte. A inversión aqui é só em desporte individual. sí, claro, Aí resulta que morreu a Superliga. Aí a federação propôs a eles que cada um criasse uma liga com clubes, valorizando os clubes dentro das suas zonas. E sí, hoje, alguns 3 ou 4 ligas organizam sua Superliga regional. perfecto, E se está tentando fazer os campeões de essa um campeão nacional, para melhorar o grupo de atletas que participam. entiendo, Mas aí, Alfredo, me permita, há algumas regras do deporte colombiano que limita isto, porque há departamentos aqui, se eu salgo convocado para a seleção nacional com 17 anos, eu não posso voltar a jogar
los Juegos Nacionales por mi departamento, porque yo ya salí de aquí para jugar Claro, fuera. bueno, Aí bueno, os treinadores não querem permitir que o atleta salga para claro, jogar com a seleção nacional, porque não pode jogar com a por escola ellos, ou claro, com o departamento dele. entiendo, perfecto. E outro erro grave aqui é que em Chile, eu não tenho conhecimento certo de, existe a Federação Chilena de Voleibol Sí, e existem as ligas departamentales. claro, Aqui, a liga departamental tem seus equipos que disputam o campeonato nacional de ligas. E os clubes vinculados a esta liga, vem o Alfredo é um bom jogador do clube de la Liga de Santiago. claro, A Liga de Santiago vai e saca Alfredo do clube dele para jogar por la Liga e ele não vuelve a jogar por seu clube. mira, qué raro. Bueno, Ou seja, a Liga pelea com o clube filiado a ella. claro, sí, E eu estou fazendo a proposta a eles, já de há alguns anos, senhores, a Liga participa do campeonato nacional com os atletas que ela seleciona de los clubes. Ela organiza o campeonato de seus clubes, finalizou o campeonato de seus clubes, hace uma seleção de los atletas, eles vêm, entrenam um mês com a Liga e vão para o campeonato nacional de las ligas. exacto. Finalizou, vuelven para seus clubes. Claro, Não, eles não fazem isso. Se vende para a liga, não vuelve para o clube. Ou seja, você mata o trabalho do clube. sí. No se entiende. Bueno, quizás son temas, como dices tú, de políticas, de luchas de poder. Muito. Sí, De poder, exatamente. E sí, aí, este é um grande limitador do volume de atletas. E entiendo. de aí, há muitos equipos hoje. O movimento do voleibol cresceu muito, Sí, muito em sí, Colômbia. Pero ele cresceu mais na área social. As pessoas se organizam, jogam juntos, organizam eles mesmos nos torneios, participam de torneios assim fim de semana, pero treinamento organizado, concentrado, focado no país, são 3 ou 4 equipos que fazem esse tipo de trabalho. É perfecto. muito pequeno, Sí, sí. Bueno, compromete a continuidade. exactamente, exactamente. Pero mira, para mí es muy interesante conocerlo, porque uno ve de afuera y no entiende, y no sabe lo que pasa, lo que tú vives, lo que tú luchas por avanzar, y claramente se ha logrado mucho. O sea, uno ve el equipo colombiano que ha ganado gana medalla y crece, y eso también, como sudamericano, también da mucho gusto, porque en el fondo que haya más equipos sudamericanos jugando en ligas internacionales también es una motivación para las jugadoras chilenas, las bolivianas, para los Exato. países. Así que eso es muy bueno, que haya tiraje, eso es muy interesante. E há que valorizar, que eu estava contando-te antes e depois cambiei de discurso, o trabalho das ligas, quando eu cheguei aqui, Claro, havia atletas de qualidade, sí, pero não se trabalhavam juntas. Atletas não se conheciam. Para que você tenha uma ideia, na primeira seleção minha, em 2017, havia jogadoras de 2 departamentos. ya, mira, Dos, claro, dos departamentos. Hoje, na seleção Colômbia, tem atletas de 7 departamentos. mira, É uma seleção, eu digo a eles, eu sou mais colombiano que vocês, porque eu penso no país, e claro, você não pensa. Você pensa em seu departamento. sí, Se gana o país, gana o departamento e ganham todos. exacto, Mejora o movimento. Se existia um bom trabalho aqui, de las ligas, um bom trabalho, como atletas, necessitava uni-las e organizar taticamente um jogo diferente, sí, porque o feminino de Colômbia não podia jogar com balão alto em 2, balão alto em 4. sí, Para. Não. Aí cambiamos a estrutura tática de jogo, claro, criamos a cultura de preparação física. Colômbia não tinha preparador físico no feminino. Aí não. Criamos a cultura da preparação física. Hoje, todas as atletas em Colômbia têm sua banda elástica grande, banda pequena. sí, Algumas, 50% do equipo tem seus equipos de fisioterapia para relaxamento e fazer terapias em casa. Tem uma consciência corporal completamente diferente do sí, que era. Este foi o grande cambio de mentalidade, de uni-las
y de hacer las atletas con compromiso profesional. Y Exacto. con esto, hoy, de las 14 que participaron ahora del campeonato preolímpico, Sí. 12 juegan en Europa. Eh, qué, qué, qué gusto escucharte y saber de esto, porque, bueno, oye, por ejemplo, y comparado con Brasil, que toda tu vida entrenaste y viste y estudiaste, ¿cómo ves tú a la deportista colombiana? Porque, por ejemplo, a diferencia de Chile, yo creo que Chile y Argentina, sí, Chile y Argentina quizás son los pocos países en Sudamérica o Latinoamérica que tenemos muy pocos jugadores afroamericanos, prácticamente uno, dos, muy pocos. Pero en Colombia son prácticamente La todos. base afroamericana, la base afroamericana, Claro, porque la cultura aquí, sí, el claro, biotipo es muy exacto. favorable a esto. Claro, entonces ¿tú ves alguna semejanza a Brasil o la deportista o el deportista colombiano es distinto al brasilero? ¿Cómo lo ves tú? É só uma diferença cultural, Ok, cultural deportiva, ya, deportiva, porque em Brasil as atletas já desde 14 anos, 13 anos já jogam voleibol profissional, já perfecto. recebem para Sí, jogar, claro, eso já te têm o sí, apoio da família porque sabe que já pode sair e ganhar, jogar internamente, ganhando muitos. exacto. Ayer mesmo eu estava em Lima hasta ¿Ya? ayer no campeonato menores. Sí, sí, Infantil, eu fui seguir este campeonato, quis estar ali ya, para ver, observar em loco a próxima geração. O sí, Brasil vem com uma geração fantástica. sí, A Argentina, que ganhou o campeonato do Brasil, com uma geração muito boa. sí, Outra boa passadora, outra. Chile, também técnicamente buenas. Chile perdeu um partido para Equador que não se esperava, y contra Bolivia también un partido. assim como Colômbia, pero cada vez depende. Equador demonstrou um crescimento muito grande. Sí, Equador chegou em quarto cupo do campeonato ali. Peru chegou em terceiro, voltou a trabalhar um pouco mais a técnica. sí, Eu vi que o crescimento técnico em Sudamérica melhorou muito. Por mais que pareça, eu estou preparando meus informes, Colômbia, na minha opinião, era o equipo que estava com um bom biotipo, pero com a pior qualidade técnica do campeonato. ya, Pior que Equador e pior que Chile, pior que todos. claro, Necessita, e isto não é a seleção que trabalha. no, Quem trabalha qualidade técnica em uma linha de 15 anos é o clube, é a liga. Ela necessita ter mais consciência de los entrenadores para trabalhar en esto. Y no que quiero culpar a los entrenadores de nada. Yo quiero decir que necesita mejorar esto en el trabajo aquí. Biotipo, para que usted tenga una idea, Colombia no tenía presupuesto, cambió el gobierno aquí mm, y el gobierno sacó mucha plata del deporte de alto rendimiento. ok, Con esto la federación tenía que tener prioridades. sí, Y la prioridad en este año era organizar el grupo para ir al preolímpico perfecto, com grupo renovado, sí, empezando a renovação, porque classificar neste preolímpico com as regras atuais seria impossível para Brasil, para Argentina, para Colômbia, para Peru. Alfredo, sí, se anduvo cortando un poco la comunicación. Ahí sí, ahí te veo. ¿Ahí me escuchas? eu estava falando dela. Sim, eu te Sí, escuto. Me escuta ahora você sí, também? sí. Ahora sí, antes se congeló, sí. Hasta quando você me escutou? Sí, empezaste a hablar de la política con el cambio de gobierno de Colombia y el proceso que tú estabas mencionando de un equipo renovado para ir al Isso que preolímpico. sacou muita plata
y con eso tuvimos que priorizar el clasificatorio. Y Sí, con esto, para participar al sudamericano infantil, claro, no habíamos plata, no tenía plata para ir. Yo pedí al presidente para hacer un sacrificio para irnos. claro, Hicimos la selección por indicaciones de entrenadores y por altura. ya, Corremos ya, passadora abajo de 1 metro, abajo de 1,75 m, fuera. Atacantes abajo de 1,76 m, fuera. Ahí. perfecto. Bloqueó otra vez. Sí, se bloqueó otra vez. Yo te veo, sí, Volvió, sí, está volvemos. la Y señal. hicimos 4 entrenamientos para ir al campeonato, Alfredo. Cuatro, no es nada. 4, 4. Sí, Y el presidente me dijo, ¿usted quiere ir así? Yo falei, sí, quiero porque ali podemos comparar cómo están técnicamente nuestros atletas. exactamente, Não exactamente. ganamos un partido ali. Mira, El equipo fue ganando en condición de juego, de acuerdo con los partidos que jugó 3 partidos solo, pero vimos cómo está Brasil, cómo está Argentina, cómo está Perú, Perú, cómo sí, está Chile, cómo está El Salvador y Ecuador, y esto fue muy bueno sí, para nosotros. Para un resultado, uno mira, oh, Colombia perdió para Ecuador. No entra, no. Ecuador se preparó y claro, Ecuador llegó en cuarto. Sacó incluso a Chile del lógico. campeonato. Y esto es bueno para Sudamérica porque mejora el nivel técnico de Sudamérica. Exactamente. Oye, Antonio, y quería un poco volver a lo que tú me mencionaste hace un rato con respecto al tema de las estadísticas. ¿Te acuerdas que me dijiste que ibas a hablar un poco del tema estadístico, de cómo lo ves tú eso hoy día? Yo veo con grande alegría porque la estadística nos ayuda mucho. Hoy existe un acuerdo internacional donde yo no necesito, quiero un partido de Chile, no necesito coger un avión aquí, ir a Chile Claro, para firmar el partido y hacer la mi estadística. No, el estadístico de Chile me envía el partido y yo hago mi trabajo aquí, en mi casa. Para todos es mucho mejor. lógico. Es fantástico. Sí, Y no se esconde, usted decía, en YouTube, en todas las partes usted encuentra un partido. todo, exacto. Nada se esconde, Sí, nada se esconde, se sí, trabaja, sí, vamos a trabajar. Y esto es una ventaja, punto bueno de sí, la estadística. Y ella te da condiciones de claro, preparar un partido, de estudiar un adversario, de estudiar sus atletas, exacto. demostrar con números la evolución o la involución, Así es. te da grandes casos. O que me incomoda, que los entrenadores jóvenes estão mais preocupados com a estatística que com a técnica. Sí, sí, E hay que mezclar más jóvenes. Hay que conocer la estadística, entender la estadística, pero no depender de ella. La exactamente. estadística va a ser dependencia en las mayores, lá en futuro. La preparación y los entrenadores deben entender esto. Y yo voy a hacer capacitación. Un entrenador de equipo mirim de 14 años me dice, profesor, la estadística de mi atleta, amigo, presta para que el balón pase para el otro lado. Eso primero, exactamente. Para este balón pasar al otro lado, en zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, es otra reza. Sí, sí, Ahora piensa en preparar su atleta técnicamente, con coordinación motora, calidad motora, para hacer lo que se exige el voleibol, que es muy complejo. El voleibol no es un deporte simple de se jugar, es claro. muy complejo, Sí, exige mucho. Primero se enseña esto, para después utilizar la estadística. No entiende la estadística. Ahora la estadística es acierto y error. Se equivocó, no se equivocó. Y prepara técnicamente. Esto que para mí la estadística perjudica en la formación una dependencia de los entrenadores sí. a esos números. Así es. Oye, Antonio, es súper interesante lo que estamos conversando. Yo podría hablar horas y horas y horas de voleibol porque es mi pasión.
Bueno, yo lo hago hoy día gracias a la tecnología, sentado en mi casa en Chile, que hace mucho frío, estoy muy resfriado, pero lo hago con mucho cariño, mucho respeto, y para mí conversar contigo, como te decía al principio de la entrevista, es un gran honor, porque lo que uno ve de Colombia, el trabajo que se ha hecho, es maravilloso. Y obviamente tu papel también en Brasil, que es una inspiración para muchos también, es muy potente, es muy importante. Así que yo estoy muy contento. También, de nuevo, quiero darle las gracias a nuestro querido amigo Antonio Xisto, que es un gran amigo del voleibol de mío, de mucha gente tuyo, y que me ha ayudado muchísimo, muchísimo a entrevistar a gente que hace y ha hecho historia en el voleibol mundial. Así que para mí es una alegría que Xisto siempre esté ahí viendo, comentando, y ayudándome a poder avanzar con Amor por el Voleibol. Quiero darte las gracias, Antonio, por tu tiempo. Yo sé que tú estás viajando por aquí y por allá, que estás con tu proyecto maravilloso. Quiero desearte todo el éxito del mundo, y obviamente a seguir conversando, porque para mí esto del voleibol es una forma de vida. Yo tengo muchas ideas también que me gustaría compartir contigo, no solo del juego, también, por ejemplo, cosas que ahora pienso, la transmisión del voleibol de la televisión. Yo siento, y lo he conversado con mucha gente, que hay que corregirla, esa es mi visión. Hay que hacer muchas cosas. Yo creo que el voleibol puede seguir creciendo, el voleibol es una maravilla, y hoy día, gracias a Dios, hay mucho que ver a través de YouTube, de Internet, y eso es una enorme alegría para mí, y yo sé que para todo el mundo. Así que quiero mandarte un gran abrazo desde Chile, desearte mucho éxito, y agradecer tu tiempo y tus ganas de conversar de tu historia deportiva. Yo, en nombre de tu espacio ahí, Amor por el Voleibol, es mi vida. El día que no siento más este amor, salgo y voy para mi casa. Me divierto aquí y tengo placer en hablar con personas inteligentes con usted. Agradecer también a Chisto por nos aproximar. Creamos aquí una relación que, por favor, utilice mi número, hablamos, no va a incomodarme porque yo encuentro un momento para hablar de voleibol. No hay problema para mí. Solamente cuando entro en la cancha, mi celular es apagado, Sí, y cuando lógico. entro en la cancha otra vez, es apagado. Fuera de ella, está siendo para hablar con los amigos de voleibol. Tiene que estar en Chile en el día 18. Usted va a ver en Chile un otro equipo de Colombia, un otro equipo, porque las atletas que juegan en Europa no fueron autorizadas a regresar Con los porque es clubes, un campeonato fuera de período. ya, sí, sí, Não vamos com equipo completo, ok, vou com equipo sub-23, basicamente, perfecto. e você vê nomes aí que você não conhece. Foi com dois atletas de 16 anos Mira, dentro do grupo, claro. e vamos, certamente será muito difícil fazer um bom resultado. Pero Mm, bom resultado é o que digo para os hinchas, que é medalha. Pero vamos fazer um bom resultado de apresentação de um bom voleibol. Eu empiezo amanhã o treinamento com 8 jogadoras, ya, 8, e 4 vêm da Europa e se encontram comigo diretamente em Santiago no dia 18. fantástico, fantástico. Ya, Antonio, ha sido un placer conocerte. Sigamos en contacto. Ojalá nos podamos ver en Chile. De todas formas, los panamericanos, así que sería un placer ahí hablar personalmente de voleibol y nuestro amor por el voleibol. Así que muchas gracias, Antonio. Que estés muy bien. Graças a ti e sempre pendente. O que necessite, estamos aqui esperando. Um forte abraço.